Vamos a hablar ahora con Fabián Harari, que es responsable del Laboratorio de Análisis Políticos del CEIX, es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, sobre un tema que es polémico y genera muchos mitos en la conversación social en la Argentina, que es Macri, en ese eslogan callejero de Macri sos la dictadura, el kirchnerismo como una tendencia política mucho más respetuosa de los derechos humanos y menos proclive a la represión. Bueno, vamos a poner en blanco y negro efectivamente cómo se ha movido la política represiva, el uso de las fuerzas de seguridad, la legalidad de las fuerzas de seguridad, también de las Fuerzas Armadas, y cómo ha crecido el presupuesto para manejar la política de seguridad en Argentina. A lo largo del kirchnerismo y del macrismo, ustedes están desarrollando un estudio concienzudo acerca de esto. Sí. ¿Cuánto hay de mito acerca de que el macrismo tiene una política represiva intensa comparada con la del kirchnerismo? Bueno, cuando uno mira los números, lo que ve es que hay un reforzamiento de la capacidad represiva del Estado desde el 2001 hasta la actualidad, con una política de continuidad. Hace poco una revista mexicana nos convocó para un dossier donde el ángulo era la diferencia entre los gobiernos supuestamente progresistas contra los supuestos neoliberales. Y en nuestro artículo decía continuidades que alarman. Ajá. Afortunadamente lo publicaron, pero justamente marcábamos esa continuidad muy fuerte. Por ejemplo, incluso en gran parte del aparato represivo Macri tiene que hacer muy pocas modificaciones porque el gran armado del aparato represivo ya lo hizo el kirchnerismo, luego del 2001. Por ejemplo, pensemos en el presupuesto. El presupuesto para el conjunto de las fuerzas de seguridad, el kirchnerismo lo lleva de 100.000 millones a 167.000 millones. Estamos hablando siempre de pesos constantes, ¿no? Sí. Así, descontando la inflación. El macrismo solamente le agrega 10.000 millones más. Porque el trabajo ya estaba hecho. Pensemos, por ejemplo, en todas las fuerzas de seguridad. En el ejército, en general, lo que es las Fuerzas Armadas, no hay demasiada diferencia entre el kirchnerismo y el macrismo. Como el kirchnerismo aumenta un 13% y el macrismo un 7,5%. Que parece una diferencia, digamos, mayor al kirchnerismo, pero si vamos a otros números vamos a ver que el kirchnerismo es mucho mayor. Por ejemplo, en las fuerzas todo lo que son fuerzas de seguridad, si no Fuerzas Armadas, sino Gendarmería, Policía, Gendarmería, Prefectura, el kirchnerismo lo lleva de 70.000 a 113.000 efectivos. Sí. Y el macrismo disminuye en un 10% todo eso. La razón es porque tiene una política más pro derechos humanos. No, es una cuestión presupuestaria. Es una cuestión presupuestaria. Ahora vamos un poco a eso. Ahora, si miramos, por ejemplo, Gendarmería, que es la principal responsable de la represión a movilizaciones sociales, recordemos que es una fuerza que en los 90 se policializa, es lo que llaman las fuerzas intermedias, donde no es ni completamente policial ni completamente ejército. Digo, el kirchnerismo la lleva de 18.000 agentes a 38.000 agentes. ¿Sí? El doble. No, más del doble, 20.000 más. Más del doble. 20.000 más. Y otra vez, el macrismo le agrega, ¿cuánto le agrega al macrismo? 350 gendarmes. Casi en 2 años. Estamos irrelevante. Hablando, exactamente. Otra vez, no porque Macri, sea más progresista, simplemente que, el trabajo ya está hecho. Pero, Fabián, entonces la gran pregunta aquí es, ¿por qué el kirchnerismo hizo ese trabajo antes? ¿Bajo qué criterios? Tomando en cuenta qué variables. La necesidad de represión. Ahí vamos a lo siguiente. Del kirchnerismo. Esa es la tesis. Sí. Si uno mira, por ejemplo, si pudiéramos describir algún cuadro de la evolución de la represión, en la Argentina estamos hablando siempre de represión de movilizaciones sociales, no de delitos, sino de, conflicto social. Nosotros veríamos que de la década del 90 hasta el 2002 tenemos una curva muy ascendente que llega a un pico de alrededor de 140 intervenciones represivas por año. Cuando decís intervención, para entender el concepto, intervenciones represivas, hay una movilización, hay un desorden e intervienen las fuerzas policiales. Sí, lo del desorden obviamente pero hay una movilización
y se intervienen las fuerzas. ¿Pero intervienen las fuerzas porque hay un desorden o no? Digamos, porque la represión puede ser un uso legítimo de la fuerza por parte del Estado o un uso legítimo. Ahí por eso, ahí ya hay una distinción conceptual. La idea de que una movilización puede ser ilegal o que una forma de acción directa puede ser ilegal, o mejor dicho, yo no tomo el problema de lo ilegal o no ilegal, no lo tomo desde el punto de vista del derecho, sino desde el punto de vista social. Bien. Una fuerza social, que en este caso es una movilización, ya está ocupando un lugar público y está utilizando la acción directa, que eso en términos muy estrictos es ilegal, porque está utilizando la calle que, vamos de acuerdo. Entonces, el peso es ese. Ese es el peso. Cualquier acción represiva es una acción contra la movilización. No importa si, digamos, se tira una piedra o no se tira una piedra, digamos. No importa si es bloquear una calle con policías bien equipados o si... No, estamos hablando siempre de una represión, del ejercicio de la violencia sobre esa movilización. Bien. ¿Sí? Distinción importante. Si tomamos el ejercicio de la violencia sobre esa movilización, lo que tenemos es un pico en el 2002 de 140 represiones por año. Eso empieza a disminuir hasta el 2005, hacia alrededor de 30, 40, y luego vuelve a subir muy pausadamente hasta un pico en el 2013 que supera el del 2002, con alrededor de 170 represiones por año. Luego hay una pequeña baja que no llega a los niveles previos del 2002 y luego una pequeña aceleración en el 2016 que tampoco llega al pico del 2013. Es decir, lo que tenemos es que el gran elemento represivo es bajo el kirchnerismo. Después, si nosotros tomamos, por ejemplo, en cuenta... Déjame señalar algo, y eso contradice de alguna manera la afirmación del kirchnerismo de que se respetaban las protestas sociales y que ante una necesidad, un derecho y la necesidad de protestar para reclamar por ese derecho. Puedo seguir con los números. El kirchnerismo tiene 45 muertos en conflictos sociales. El macrismo, si no me equivoco, va a 4 o 5, todavía no estamos completamente regidos, pero no exceden los 5 en los 2 años de gobierno, perdón, en los 3 años de gobierno. El kirchnerismo tiene 45 muertos en conflictos sociales, lo cual efectivamente es mucho más que el menemismo. Y, digamos, difícil compararlo en la alianza, que tuvo 2 años, pero con el menemismo es mucho más. El menemismo debe andar en los 15 más o menos. Y eso es porque aumentó la conflictividad social, es decir, una vez pasado el 2001, ya entrado a la gestión kirchnerista, aumenta la conflictividad social porque hay un gobierno que escucha más y produce una represión consecuente, o porque hay una... ¿Cómo se explica esa voluntad de mayor represión? Bien, si uno lo piensa en términos de gobiernos, efectivamente siempre tiende a pensar en cortes. Ahora, si uno deja de pensar en problemas de gobierno y lo piensa en función de Estado, lo que uno ve es que hay un Estado que necesita reafirmarse, que necesita reconstruir su autoridad, obviamente frente a los reclamos, básicamente lo que uno llamaría la clase obrera, y ahora vamos a ver incluso qué fracciones de la clase obrera aparecen más reprimidos. Esa necesidad estatal excede kirchnerismo, macrismo. Es una necesidad estatal de volver a poner orden. Cuando la movilización decae a partir del 2003-2006, efectivamente la represión cesa. La mayor parte de estos 45 muertos son a partir del 2008. Recordemos los saqueos del 2013, 2012, recordemos todos los episodios de los QOM en Formosa, en Chaco, es decir, o en Santa Cruz, es decir, la conflictividad aumenta a partir del 2008 y entonces el Estado responde. El Estado responde como hubiera respondido Néstor Kirchner, como hubiera respondido Macri, como hubiera respondido Roaldo Menem. Otra vez, yo no lo adjudico a una voluntad específica de un gobierno u otro. De hecho, si nosotros tomamos el personal político que estuvo bajo el kirchnerismo, es el mismo personal político de los 90. El personal político, tomemos a Aníbal Fernández. Aníbal Fernández fue kirchnerista, fue menemista, dualdista, kirchnerista. El propio, por eso pensaba en términos de Estado. Sí, ¿no? sí, entiendo. Pero, por ejemplo, la gran batalla callejera que se vivió en el Congreso en diciembre del año pasado con este militante que
construyó un mortero casero y después, bueno, se dio la fuga. Eso es de otro orden, ¿no? Quiero decir, esa no es una movilización necesariamente social. Hubo lecturas distintas, políticas también, una estrategia de debilitamiento de la sesión del Congreso. De todas maneras, integrás en esa serie ese hecho y la represión policial a ese hecho. Sí, absolutamente, por lo siguiente. Pero no hay que hacer distinciones. Digo, una cosa es trabajadores protestando legítimamente por algún derecho y otra cosa es militantes armados, aunque de forma casera, pero armados al fin. Bueno, hay, digamos, podríamos hablar específicamente de ese hecho porque, digamos, eso era no era un mortero era una bengala que tiraba una luz. Bueno, pero podía haber lastimado a alguien. Sí, sí, está bien, pero la cuestión es que, digamos... Fue usado como un arma, en definitiva. No fue usado para llamar la atención, no era un arma, digamos... Pero más allá de eso, no quiero el hecho puntual, perdón. Sino a la cuestión que es la siguiente. La movilización de la clase obrera normalmente tiene, digamos, dos vertientes. Una vertiente de acción institucional, que es pedida por las instituciones, y otra por la acción directa. Toda acción directa, de alguna forma, es ilegal. Esa distinción entre militantes y, digamos, manifestantes... En ese concepto ampliado de la acción ilegal... No existe porque, digamos, ¿cuál es la diferencia? Bien. O sea, un manifestante, digamos, puede ser un delegado sindical que es militante, está manifestando. Sí, entiendo. Es decir, sería más que nada estigmatizar por ahí. Entonces debería ser toda manifestación debería ser reprimida en ese sentido. Si el Estado pudiese, lo haría. De hecho, es muy interesante... ¿Pero hay represión legítima en ese contexto? A ver... ¿La reposición del orden en un espacio público lo es? Ya me estás preguntando más, una cuestión más ideológica. Sos un historiador. Sí, yo lo que te diría como historiador es que la ley representa a la clase dominante y no hay forma de transformación bajo esa misma ley. La ley representa al pueblo que vota y está representado tendríamos que pensar, sectores populares. Es interesante esto, porque por ejemplo, cuando se dice que Macri es la dictadura, lo que se piensa es la democracia no reprime. Y lo que acabamos de ver es que la democracia reprime. Sí. Aquí en muchos países muy desarrollados. Exactamente, y puede ser muy represora. Yo no soy historiador, muy breve. Dos de los máximos represores en la Argentina, uno fue Irigoyen, que, digamos, la represión de Semana Trágica, la huelga patagónica, la Patagonia rebelde, la forestal, es decir, ha desplegado un elemento represivo muy grande, y el otro fue nada menos que Perón, ¿no? Te hago una última pregunta, Fabián. Sí. Si la izquierda llegara al poder, ¿no reprimiría? El problema otra vez no es la represión. La represión es quién reprime, a quién reprime y por qué reprime. Bueno, muchísimas gracias. Da para seguir conversando 4 horas de programa. Lo vamos a seguir Quiero simplemente decir, el año que viene estamos... Publicás un libro con este tema. De Ediciones RR, exactamente. Estaremos atentos. Muchísimas gracias. Nos vamos a un corte, estoy un poco... Sí, nos vamos al corte ahora, pero no se vayan, está Alfonso Pratgay, vamos a hablar de la Argentina, del...